Hermanos, que Dios los bendiga, que nos bendiga a cada uno de nosotros, que Dios pueda suplir todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, pero la más principal, hermanos, nuestra vida espiritual. Les invito a orar antes de leer la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y precioso nombre. En este momento estamos aquí, un grupo de tus hijos, adorándote en tu día santo, el cual tú apartaste para cada uno de nosotros, para recordarnos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Padre, te pedimos que tú puedas derramar tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que pueda purificarnos, limpiarnos de toda nuestra maldad. Que a través del estudio que vamos a hacer, Padre amado, que tú puedas tocar nuestros corazones, que tú puedas poner esos carbones encendidos en los labios de cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes. Que tu palabra, Padre amado, pueda transformar a cada uno de tus hijos aquí presentes. Guíanos, Padre amado, dirige nuestros pensamientos hacia ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Apocalipsis 3, versículos 14 al 21. Dice: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre, y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje, hermanos, si bien es cierto, es un mensaje de reprensión, de amonestación para el pueblo actual de Dios, también es un mensaje de amor. Dios quiere que nos despertemos. Dios quiere que comencemos a actuar, que comenzamos a pedir el derramamiento de la lluvia tardía, de la lluvia temprana, que comencemos a pedir el derramamiento de la lluvia tardía. Y Dios quiere prepararnos para el fuerte pregón que vamos a dar, si Dios lo permite. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados. Necesitamos oración constante. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Jesús dijo, nuestro Señor, en San Juan 5:39, ¿qué dijo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos también, hermanos, estudiar los libros del Espíritu de profecía, que también es palabra de Dios. Yo así lo creo, y yo así lo he aceptado. Que tanto la Biblia como los libros del Espíritu de profecía son palabra de Dios también. Amén. Y necesitamos doblar nuestras rodillas todo momento, hermanos. Tener el conocimiento
Pero no solamente tener el conocimiento, hermanos, sino también llevarlo a la práctica. Lo poquito que podamos aprender de Dios, hacerlo, ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque no es suficiente tener el conocimiento teórico. Y este mensaje dice, en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Ahora bien, ¿por qué dice Jesús que ojalá fueras frío o caliente? ¿Qué nos quiere decir? Dice, mas porque eres tibio, en el versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando nos produce náuseas, ¿verdad? Es cuando nosotros queremos vomitar. Ven, y eso es lo que le producimos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero, ¿por qué dice que prefiere frío o caliente? Porque en la condición en que estemos, ya sea fría o caliente, ¿qué hacemos? Si estamos en el frío, ¿qué hacemos? Sí, y también si estamos en una condición fría, ¿qué hacemos? Buscamos calor, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que aquí en Nueva York, cuando es frío, ¿qué hacemos? Buscamos ropa para abrigarnos, ¿cierto? Porque eso es lo que nos quiere enseñar Dios. En la condición que estemos frío o caliente, tenemos que buscar. Y en el verano, ¿qué hacemos? Pues buscamos fresco, ¿verdad? Llegamos a la casa y hace calor, ¿qué hacemos? ¿Buscamos qué? El aire acondicionado, los que pueden, y los que no, pues el ventilador, ¿verdad? Pero ya sea que en el frío o en el calor, en la condición que sea, uno siempre busca. Pero la condición de la iglesia es tibia, lamentablemente. Porque dice, ¿por qué es tibio? Por esta razón. En el versículo 17 dice, ¿por qué tú dices? Eso es tibieza espiritual. Yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Esa es la condición tibia, hermanos. Lamentablemente, nosotros estamos en esta condición. Pero hay una esperanza. Pero hay una esperanza, hermanos. En la revista Review y Herald de 1904, dice, se revela nuestra condición, hablando de Apocalipsis 3:14 al 22, dice, el mensaje para la iglesia laodicense revela nuestra condición como pueblo de Dios. El mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Este mensaje es el último mensaje de las 7 iglesias de la Odisea. Y nosotros somos el actual pueblo de Dios, que estamos en ese estado de tibieza espiritual. Dice, ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercaderías del cielo. Dice, de ellos, dice Cristo, os jactáis de ser ricos y estar enriquecidos con supuestas victorias espirituales, pero en realidad no sois ni fríos ni calientes, sino que estáis llenos de una vana fatuidad. A menos que os convirtáis, no podréis ser salvos, pues estropearíais el cielo con vuestra prófana sabiduría. No puedo aprobar vuestro espíritu y vuestra obra. No procedéis de acuerdo con el ejemplo divino. Estáis siguiendo un molde que solo es de vuestra propia invención, porque sois tibios, debo escupiros de mi boca. Esa es la condición en que estamos, hermanos. ¿Ven? Porque tú dices, yo soy rico. ¿Ven?
O sea, nosotros como pueblo tenemos todas las verdades. Y la iglesia de la Odisea es la única en la que no se mencionan falsas doctrinas, en las otras sí. Y en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia adventista, no se menciona ninguna doctrina falsa, porque es una iglesia que profesa una fe pura, de acuerdo a las 10 vírgenes de San Mateo 25, ¿verdad? Y los 144,000 de Apocalipsis, ¿verdad? Que no fue hallado engaño en su boca, que no se contaminaron con mujeres, porque profesan una fe pura. Nosotros como pueblo somos el único que Dios escogió de entre el mundo como su pueblo peculiar, su pueblo santo, que tiene que llevar el arca del pacto hacia adelante, proclamarlo a las naciones, tribu, nación y lengua, hablar de sus 10 mandamientos, incluyendo el sábado, llamar al mundo al arrepentimiento, pero no solamente al mundo, hermanos, sino también es un mensaje para nosotros, hermanos. Dice, agradezcamos al Señor, porque aunque esta clase es tan numerosa, aún hay tiempo para el arrepentimiento. Dice Jesús, yo soy vuestro Redentor, conozco vuestras obras, estoy familiarizado con los motivos que os impulsan a declarar jactanciosamente en cuanto a vuestra condición espiritual. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo? Dice, los que están en esta condición ignoran voluntariamente, no disciernen el verdadero carácter del pecado. Con sus faltas constantemente representan mal el carácter de Cristo y lo exponen a la vergüenza pública. Profesan tener un conocimiento de la verdad, sin embargo, proceden con espíritu de novicios. No parecen comprender la verdad que debe ser expresada con palabras y hechos para mostrar una clara diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Falsamente pretenden tener cada bendición y privilegio del cristiano, cuando como representantes de Cristo no son ricos en gracia espiritual ni en buenas obras, son desventurados, pobres, ciegos, lisiados. Cuán triste es su caso, se guían por su luz propia, pero a pesar de su ignorancia voluntaria no son dejados por el Señor sin advertencias y consejos adicionales. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 38. Ahora bien, dice Jesús que nosotros somos desventurados, en otras versiones dice cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿qué es un cuitado? Hablando en palabras humanas. Busqué en el diccionario estas palabras, lo que es literalmente. Dice cuitado, que es apocado y tímido o tiene poca voluntad de energía. En otra versión dice desventurado, dice que causa o conlleva desventura, gran dolor y sufrimiento. Eso es lo que es un desventurado, eso es lo que nosotros somos. Y dice, y miserable. ¿Qué es miserable? Literalmente hablando, dice, que vive en un estado de pobreza extrema, muy desgraciado e infeliz. Eso es miserable. En esa condición estamos, hermanos. Dice, y pobre. ¿Qué es pobre? Dice, que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Sí, esto lo busqué en el diccionario, traduciéndolo literalmente. En lo espiritual ya lo vamos a ir estudiando poco a poco con la ayuda del espíritu de profecía. Dice, pero que dice que nosotros somos pobres. ¿Por qué pobres, verdad? Entonces busqué qué es un pobre, ¿verdad? Ahora, ciego, ¿qué es una persona ciega? O sea, traduciéndolo literalmente, no lo espiritual, sino literalmente. Dice que no ve por estar privado del sentido de la vista, que no es capaz de percibir, comprender o darse cuenta de una cosa que es patente y manifiesta. Ahora, ¿qué es una persona desnuda? Hablando literalmente. Yo busqué esa palabra y dice, desnudo, que no lleva ropa o lleva muy poca, que carece de lo que cubre. Que carece de lo que cubre. Y eso es lo que está hablando Jesús, que nosotros
Carecemos todas esas cosas de las que se menciona en el versículo 17. Por eso, en el versículo 18 nos da un consejo, hermanos. Nos da un consejo. Dice, yo te aconsejo, Apocalipsis 3, 18, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora ya vamos a entrar a lo espiritual. Ahora, hay una palabra que dice, unge tus ojos con colirio. Literalmente hablando, ¿para qué sirve el colirio? Ayuda. Mejora la vista el colirio, ¿verdad? Y también busqué el significado de esa palabra, colirio. Dice, es una opción para cuidar tus ojos. Está diseñado para refrescar y lubricar los ojos secos y cansados. O sea, hablando literalmente, o sea, el colirio que cuando uno tiene problemas de la vista, el colirio ayuda y mejora la visión. Ahora bien, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. ¿Qué es el oro refinado en fuego? ¿Qué quiere decir? Para que seas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Les voy a compartir en el espíritu de profecía, joya de los testimonios, tomo 1, página 327. Dice el espíritu de profecía, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo actual de Dios. A nosotros, hermanos, se aplica el mensaje de la Odisea. Dice, el Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. Dice, no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. ¿Ven? O sea, el conocimiento teórico es bueno, pero es mucho mejor el práctico, cuando lo llevamos a la práctica, hermanos. Dice, en el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son representados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Dice, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Sí, porque nosotros decimos, yo soy rico, pero Jesús dice, no, tú no eres rico, tú eres un pobre. Uno dice que uno tiene el conocimiento, pero dice Jesús que tú eres un ciego. Nosotros pretendemos tener la justicia de Cristo, ¿verdad? La justicia, pero ¿qué dice Él? Tú eres un desnudo. Estamos en la justicia de Cristo, hermanos. Esto es en la página 327 de Joya de los Testimonios, página 327, Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Wow, hermano, es tremendo. ¿Qué página es? 327 y 328. En varias ocasiones, ¿no? En la iglesia me decían que el pastor Gambetta es muy extremista, muy alarmante. Y esto es lo que está diciendo aquí la mensajera del Señor, hermanos. Dice, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. Dice, el claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. No queremos, somos tibios, hermanos. Y como estamos tibios, no queremos un cambio. Pretendemos estar bien. Con guardar el sábado, estar aquí. Es más, hermanos, yo mismo estando aquí no es suficiente. En mí mismo tiene que haber un reavivamiento y una reforma, hermanos. En cada uno de nosotros tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Y más en mí, hermanos.
Porque yo todos los días le pido a Dios que me instruya para hablar a su pueblo. Y es la única manera, hermanos, que nosotros vamos a salir victoriosos con la ayuda de Jesús por delante. Dice, en la página 329, tiene el título La causa de la ceguera espiritual. Dice, en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Dice, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. No queremos cambiar, hermanos. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? Es como muchos hermanos cuando hablan del pastor Gambetta, que es extremista y alarmante. Pero no, hermanos. No, hermano. ¿Recuerdan a Ezequiel? ¿Cómo predicaba? ¿Recuerdan a Jeremías? ¿Recuerdan a Isaías cómo predicaba? Isaías 33, 14 dice, los pecados en Sión se asombraron. Los pecadores en Sión se asombraron. Dice, ¿por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? No queremos estudiar los libros del Espíritu Profecía, hermanos. No queremos. ¿Por qué? Porque somos tibios. Porque decimos, no tengo necesidad de nada, estoy bien. Me va bien en el trabajo. El progreso. Guardo el sábado, vengo el sábado a la iglesia, doy mis diezmos, doy ofrendas. Pero eso no es suficiente, hermanos. Tiene que haber un cambio en nuestras mentes. Tenemos que consagrarnos cada mañana, como dice el Espíritu Profecía, a Dios. Y decirle que Él ponga a nosotros para hacer su santa y divina voluntad. Dice, pero mientras sus corazones estén murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia, humillen sus almas delante de Dios, ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán en las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ¿verdad? Ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor. Y el colirio, que es la gracia de Dios y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 29. Dice, la fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran manera entre el pueblo de Dios. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, estímulo y reproche está apartando la luz del pueblo de Dios. No sacamos tiempo, hermanos. Y yo los entiendo, porque a mí también me pasa. Yo trabajo 10 horas, llego cansado a la casa, pero aún así cansado, yo le pido a Dios que me dé fuerzas para orar, para leer la Biblia, sacar tiempo para los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Ustedes no tienen idea de la bendición que Dios tiene al hacer el estudio de la Biblia, la oración y los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Cuando yo comenzaba en la iglesia, yo no sabía nada. Yo no entendía los mensajes del pueblo de Dios. Pero Dios me comenzó a guiar, me comenzó a iluminar. También yo puse de mi parte, me puse a estudiar la Biblia, a hacer oración, a leer los libros del Espíritu Profecía, hermanos. En la casa, mire, tengo Joya de los Testimonios, los 3 tomos, me los he leído. Mensajes selectos, los 3 tomos los he leído. El Conflicto de los Siglos lo he leído como 5 veces. El Deseo de todas las gentes, Primeros Escritos, el Evangelismo, Servicio Cristiano. Y todo eso a mí me ha ayudado en mi vida espiritual, hermanos. Pero aún así no es suficiente. Tiene que haber un reavivamiento. Tiene que haber una reforma en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, hermanos.
De lo contrario, seremos vomitados por nuestro Señor Jesucristo de su boca. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pero muchos no quieren recibir el mensaje que el cielo les manda gracias a su misericordia. No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor al mundo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasamos con el mundo? Cuando yo no era cristiano, yo pasaba tiempo en la televisión muchísimo. Pues porque así me crié, así me enseñaron, ¿verdad? Que uno puede hacer cualquier cosa y uno va para el cielo. Pero cuando Dios me llamó y me trajo a la iglesia adventista, comencé a dejarlo del mundo, hermanos. Y le dedicaba 3 horas a la televisión después de que llegaba al trabajo. Después comencé a dedicarle 2. Después 1. Después nada, hermanos. Pero todo eso, hermanos, sí, porque es la mala costumbre. Pero también yo le pedí a Dios que me ayudara a dejarlo. Jesús dice, pedid y se os dará. Si tú no le pides a Dios que te ayude a dejar la televisión o cualquier cosa que te aparte para no leer la Biblia, orar, ni leer los libros del Espíritu Profecía, Dios no te va a ayudar. A menos que tú sientas esa necesidad de que tú tienes que cambiar, de que yo tengo que cambiar, entonces Dios podrá actuar, hermanos. Dios está ahí. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Por eso que Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como pueblo, hermanos, somos privilegiados de conocer todas estas verdades. Conocer el santuario, lo del juicio investigador. Es tremendo, hermanos. En el conflicto de los siglos está lleno de sabiduría. Guardar el sábado, la doctrina de la inmortalidad del alma. Los libros del Espíritu Profecía, hermanos, también es palabra de Dios. Yo así lo creo. Yo recuerdo que aún siendo evangélico, yo guardaba el domingo y en una ocasión una persona me dio el América en la profecía, que es el conflicto de los siglos, o el gran conflicto también, que es el mismo libro. Lo acepté y antes de leerlo, Dios siempre puso en mí que antes de abrir la Biblia, aún siendo católico, yo tenía que orar antes de abrir la Biblia. Y eso se me quedó en la mente. Y antes de leer el libro del Espíritu de Profecía, hice una oración. Y ahí Dios me mostró que el sábado es el día que hay que guardar. Por eso que les digo que el Espíritu de Profecía también es la palabra de Dios, porque es inspiración de Dios. Es el Espíritu Santo que trabajó con su mensajera, hermanos. Como pueblo tenemos que despertar, tenemos que actuar. Como se dice en el mundo, tenemos que ponernos pilas, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a despertarnos. Es imposible para nosotros, pero Jesús dijo, lo que es imposible para Dios es posible. Para Dios es posible, hermanos. Y si nos quedamos tibios, lamentablemente, Dios nos va a vomitar de su boca, hermanos. El hecho de que yo esté aquí predicando, eso no garantiza mi salvación, hermanos.
La salvación no está en yo predicarles a ustedes. La salvación es en aceptar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ahí, cuando yo lo acepto, a partir de ahí, entonces yo me pongo en las manos de Dios para que me use como su instrumento para llevar las buenas nuevas. Que ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Los invito a leer en sus Biblias Ezequiel 33. Ezequiel 33, 10 al 20. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos como pueblo. ¿Viviremos? ¿Qué es lo que consumió a Israel? Sus pecados. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Profecía en Joel, los testimonios? Los pecados de nosotros, hermanos. Es lo que nos está consumiendo. Nuestros pecados es lo que impide que nos despertemos como pueblos. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Está hablando a su pueblo, hermano, cuando se apartó, cuando rompieron el pacto, cuando iban en pos detrás de los Baales, hermanos. Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no la librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Diciendo yo al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Miren la reprensión de Dios a través del profeta Ezequiel que le dijera al pueblo de Israel a través de Ezequiel. ¿Pero qué decía el pueblo de Israel? No es recto el camino del Señor. O sea que ellos estaban bien. Pretendían estar bien, así como nosotros. Así como nosotros pretendemos estar bien, pero Jesús dice, mas tú eres un desventurado, miserable, ciego, pobre, desnudo. Pero decimos, no son rectos los caminos del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros decimos a Dios para aplicar estas palabras que no son rectos los caminos del Señor? Pues cuando no queremos cambios, hermanos. Cuando no queremos leer la Biblia. Cuando no queremos leer los libros del Espíritu, profecía. Cuando hacemos eso, es cuando le estamos diciendo a Dios, no son rectos los caminos del Señor. Porque en los libros del Espíritu Profecía nos da reprensión, nos llama, nos amonesta para que dejemos de hacer lo malo, que a lo malo llamemos malo y a lo bueno le llamemos bueno, hermano. Ezequiel 33:30 también, hermanos. 30:33. Ahí mismo. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va en pos de su avaricia. Qué triste, ¿verdad, hermanos?
Cuando escuchemos al pastor hablar, lo escuchamos. Y qué bonito, tremendo sermón. Pero no lo llevamos a la vida práctica, hermanos. Y ese fue el problema de Israel, por lo cual pereció. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Pereció, o sea, su pueblo murió espiritualmente por falta de conocimiento. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿nosotros no tenemos el conocimiento? Claro, hermanos, a nosotros no nos falta conocimiento. Tenemos la Biblia. Miren, tenemos infinidad de libros del Espíritu de profecía, hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice Dios que su pueblo pereció, que su pueblo murió por falta de conocimiento? Porque no leemos, hermanos. Eso es lo que pasa, hermanos. Nuestra tibieza espiritual, tibia. De hecho, la Odisea significa la iglesia del juicio o la iglesia que juzga. También vamos a leer en Ezequiel 36. Ezequiel 36, 19. Ezequiel 36, 16. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, morando en su tierra, la casa de Israel la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Quebrantaron el pacto, hermanos. Iban en pos de los Baales. Es más, en los Salmos dice que llegaron a sacrificar sus hijos a Moloc, sus hijos a los demonios, hermanos. Imagínense la decadencia espiritual en que el pueblo de Israel llegó a caer. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. Nosotros estamos yendo en ese mismo camino. Dice, y en el versículo 19, y los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. ¿Cómo los juzgó Dios? Por sus obras, por sus pecados, hermanos, fueron consumidos. Y por la rebelión contra Dios. Dice, y entrados a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra que de él han salido. Pero he tenido compasión por causa de mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Cómo tenemos el corazón? De piedra. Wow. Una piedra tú la agarras y la estrellas. Y es difícil de desmenuzar, de despedazar. En cambio, agarras un pedazo de carne suave, es más fácil de quebrantarlo. Pero eso es lo que quiere Dios, hermanos. Por eso que les decía que el mensaje de Apocalipsis también es un mensaje de amor. Porque Dios quiere quitarnos el corazón de piedra que tenemos y ponernos un corazón de carne. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, con el pueblo de la Odisea, con la iglesia adventista del séptimo día. Quiere cambiarnos, quiere transformarnos, hermanos. Pero para eso
yo tengo que estar dispuesto a rendirme a los pies de Jesús. Yo tengo que estar dispuesto a ser quebrantado, hermanos. Acompáñenme en Jeremías 44. Jeremías 44, del 1 al 6. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol y en Tafnes y en Nof y en tierra de Patros, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas y ni hay en ellas morador. Mire las consecuencias, hermanos, de la rebelión de Israel. Y eso mismo nos va a pasar a nosotros, hermanos. Eso mismo nos va a pasar a nosotros. Si nosotros no enderezamos el camino, pues Dios nos va a desechar. ¿Por qué? Porque Jesús dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice: a causa de la maldad que ellos cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Le dedicaron tiempo a los dioses ajenos, a las estatuas que tienen ojos y no ven, hermanos. Ahora, ese ídolo para nosotros, ¿cuál puede ser? Puede ser el trabajo, puede ser la televisión, puede ser algún pasatiempo, hermanos. Ese puede ser un ídolo, hermanos. Versículo 4 dice: y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos diciendo: no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Miren, Dios envió a sus profetas. ¿Cómo lo hizo? Madrugando. Wow, el amor de Dios por su pueblo, hermanos. El amor de Dios por su pueblo. Es inmenso, es grande, hermanos. Es maravilloso. Por eso que no hemos sido consumidos. Y por eso que no hemos sido vomitados, hermanos. Y como todavía no hemos sido vomitados, hay esperanza para ustedes y para mí, hermano. Para cada uno de nosotros hay esperanza todavía. En mi estado tibio todavía tengo esperanza. Pero en el versículo 5 dice: mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer inciensos a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi furor y mi ira, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron destruidas y desoladas como están hoy. ¿Recuerdan de Jerusalén en los tiempos de Jesús nuestro Señor, en los tiempos de los apóstoles? ¿Qué decía Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Por qué los mataban? Porque reprendían su pecado, hermanos. Ellos pretendían estar bien. Dice: ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Yo puedo entender esto porque yo vivo en el campo, soy un pueblo. Y recuerdo que cuando era pequeño mi mamá tenía gallina. Y cuando la gallina estaba en el patio y comenzaba a llover, la gallina hacía esto: juntaba sus polluelos y con sus alas los cubría, hermanos. Eso es lo que quiere hacer Dios, hermano. Por eso que muchas cosas de lo que están en la Biblia es como yo le doy gracias a Dios de ser del campo, porque yo puedo entender muchas cosas, hermanos, que yo vi literalmente, como la gallina. Cuando veía la tormenta, cubría sus polluelos. Eso es lo que quiere hacer Dios, hermanos. Cuando Dios enviaba a sus profetas, eso es lo que quería hacer Dios, protegerlos de sus enemigos, para que no fueran destruidos, hermanos. Acompáñame en Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, versículo 11 al 16.
Dice, 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. ¿Ven el problema, hermanos? Cuando Dios nos habla a través del Espíritu Profecía, tenemos que humillarnos. Porque Dios nos está hablando precisamente para quitar y ayudarnos a dejar el pecado, a dejar lo malo, hermanos. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Dice, también se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su servicio, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Así estamos nosotros, hermanos. No queremos volver a Dios. Y ese es el peligro de la iglesia, de la Odisea, el estado en que se encuentra, tibieza espiritual. No queremos regresar a Dios, hermanos. Dice, y también, versículo 14, y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Miren, hermanos, ¿por qué hacía Dios eso cuando madrugando y levantándose de mañana enviaba a sus profetas? Porque Él tenía misericordia de su pueblo, hermanos. Él tiene misericordia por nosotros, pero hubo un problema, hermanos. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, hermanos. Tremendo, hermanos, tremendo. El pueblo de Israel mató a los profetas porque no quiso escuchar la reprensión, no quiso hacer cambios para dejar los ídolos, las abominaciones de las tierras de Canaán, de las tierras paganas, hermanos. Y nosotros estamos yendo en ese mismo camino, hermanos. Y dice que ya no, y no hubo ya remedio. Va a llegar el momento en que ya no va a haber remedio, hermanos. Cuando nosotros queramos, la puerta de gracia ya se cerró. Porque no es cuando nosotros queramos volver a Dios, hermanos, es cuando el Espíritu Santo te está tocando. Hay momentos en la casa, después que llego del trabajo, en mí está ese sentir de yo tomar mi Biblia y estudiar. Pues ese es el Espíritu Santo el que me está impulsando, hermanos. Entonces es cuando yo tomo la Biblia. Y también, aunque no tenga ganas, ayer yo no tenía ganas de leer la Biblia, hermanos. Ayer yo no tenía ganas de orar. De verdad, hermanos, yo no tenía ganas de leer la Biblia. Pero yo tomé mi Biblia y me puse a leerla. Yo tomé tiempo y oré, hermanos, a Dios. Y después de eso se siente uno tan bien, hermano. La paz que Dios te da, hermano. Acompáñame en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Y ya casi terminamos, hermanos. 1 Corintios, capítulo 10. En el mundo protestante, ¿verdad? En el mundo cristiano dicen que el Antiguo Testamento dice, eso fue para los judíos. Eso fue para el antiguo Israel, el antiguo pacto. Pero eso es mentira del diablo, hermano. Todo eso que leímos, eso es para nosotros. Sí. Si no me creen, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Está hablando del pueblo de Israel cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento espiritual? La palabra de Dios. El maná espiritual. El maná representa la palabra de Dios. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fueron miles, hermanos, los que se los tragó la tierra literalmente. Miles. 23,000. O 24,000. Y otros dije 23. Dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Dice, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En el Antiguo Testamento dice 24,000 y aquí dice 23,000. Sí. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y aquí viene lo importante. Dice, y todas estas cosas les acontecieron como qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Para quién se escribieron esas cosas? Para nosotros. Para amonestarnos, para tener la historia como ejemplo. ¿Ejemplo? ¿Para qué? Para que no hagamos lo mismo, hermanos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Aquí todos. Ahora bien, hay esperanza para el pueblo de Dios, hermanos. Necesitamos el colirio, ¿verdad? Para tener discernimiento espiritual, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo. Es el que nos puede convencer, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Y es el único que nos va a guiar ¿a qué? A la verdad. A la verdad, hermanos. Mire, acompáñenme en Juan 8. Juan 8. Juan 8, 12. Juan 8, 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. El que lo sigue, ¿qué va a tener? ¿Para qué nos sirve esta luz? Si apagamos la luz, no vamos a poder leer, no vamos a poder ver bien, ¿verdad? Esta luz literalmente hablando. Si se apaga, vamos a quedar un poco a oscuras y no vamos a poder leer. Entonces, para poder leer bien, ¿qué necesitamos? Que se encienda la luz, para que nos pueda iluminar, ¿verdad? Eso es Jesús nuestro Señor, hermanos. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quién es el que va a tener la luz y el que no va a estar en tinieblas? ¿Y cómo lo vamos a seguir? Obedeciendo. Y lo vamos a seguir obedeciendo, pero también lo vamos a seguir a través del estudio de la Biblia. Es la única, por eso que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno lee la Biblia, Dios nos ilumina y ya se nos quitan las tinieblas. Como antes, cuando era yo, pues ya saben, cuando estaba yo en Babilonia, adoraba las imágenes y todos esos ídolos. Pero una vez que comencé a seguir a Jesús, ¿cómo lo comencé a seguir? Comencé a leer la Biblia. Jesús me fue iluminando y me fue quitando las tinieblas. Pues se fueron disipando. Hasta que el Espíritu Santo me convenció de que eso era malo delante de Dios. Y a partir de ahí, pues yo también actué. Tomé una decisión de seguir a Dios. ¿Verdad? Proverbios 6:26. Bueno, estamos ahí en Juan. Vamos a seguir con Juan 17, San Juan 17, 17. San Juan 17, 17. Muchos no lo sabemos de memoria. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 15, 3.
Dice que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 15:3 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo somos limpios? Por la palabra de Dios. ¿Y por qué somos limpios? Por la palabra de Dios. Porque es verdad. La verdad nos va limpiando, hermanos. Es como el jabón, ¿verdad? Cuando uno trabaja, uno se ensucia. Y cuando uno se baña y si uno se aplica jabón, el jabón quita lo sucio, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos purifica, nos limpia, nos lava, hermanos, de nuestras inmundicias. ¿Por qué? Porque es la luz de Dios, es la palabra de Dios. Y al seguirla quiere decir que la estamos poniendo en práctica, que estamos obedeciendo, hermanos. San Juan 16, acompáñenme en San Juan 16. San Juan 16, 13. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el colirio, hermanos, para que podamos tener discernimiento. Pero solamente el Espíritu Santo es el que nos puede dar discernimiento al leer la palabra de Dios. Porque aquí dice, hermanos, dice que el Espíritu os guiará a toda verdad. ¿Ven? El Espíritu Santo lo que hace es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos. Entonces tenemos que pedir a Dios que derrame su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos. Para que así Dios pueda darnos esa bendición, ese privilegio de su Espíritu Santo, hermanos. Acompáñenme en Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Está después de Salmos. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. ¿Qué es el mandamiento? En algunas dice lámpara. ¿Qué es una lámpara? ¿Qué es la lámpara? Por eso que en el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando leemos la Biblia, hermanos, cuando leemos los libros del Espíritu Profecía, nosotros podemos ver espiritualmente, podemos discernir las cosas de la palabra de Dios, hermanos. Así que, hermanos, yo los invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es tiempo de que comencemos a doblar nuestras rodillas más, hermanos. De sacar más tiempo para Dios, de sacar más tiempo para la oración, de sacar más tiempo para leer la palabra de Dios, de sacar más tiempo, hermanos, para leer los libros del Espíritu de Profecía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sin pueblo, ¿qué? Y también sin profecía el pueblo será disipado. Por eso que Dios dejó los escritos del Espíritu Profecía, hermanos. Para que no seamos engañados. Pero solamente si los leemos es como vamos a obtener conocimiento espiritual, hermanos. Yo no entendía lo que era el oro, comprar vestiduras, el colirio. Y aquí, miren, leyendo Joya de los Testimonios, tomo 1. Hay un capítulo que habla de la iglesia de la Odisea, hermanos. Así que, en el nombre del Señor Jesús, yo les invito, hermanos, a que saquemos tiempo para Dios.
de que oremos los unos por los otros. De que oremos los unos por los otros. Y tenemos que hacerlo, orar los unos por los otros, hermanos, porque tal vez yo no tengo las fuerzas necesarias para orar. Por eso que tienen que orar por mí. Por eso que yo tengo que orar por ustedes, porque tal vez ustedes no tienen la fuerza de orar, hermanos. Por eso es importante la oración, hermanos. Por eso es importante la práctica diaria, hermanos. Una relación íntima con Jesús. Tenemos que conocer más a Jesús, hermanos. Tenemos que conocer más a Dios. Pero eso solamente se logra a través del estudio de la Biblia, a través del estudio de los libros del Espíritu, profecía. Un hermano me escribió el otro día, que vive en Michigan, dice que allá ya cerraron las librerías, las librerías adventistas. O sea, ya no pueden conseguir libros allá. Imagínense. La de Manhattan la quitaron. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que yo tengo muchos libros del Espíritu Profecía. Ya, para que nadie pueda comprar los libros de Espíritu. Sí, es que ese es el plan de Satanás. No quiere que despertemos, quiere que sigamos dormidos. Pero en el nombre del Señor, hermano, reprendámoslo. Reprendámoslo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Tanto así que murió y resucitó al tercer día, porque no lo pudo contener Satanás. Gloria a Dios que los compré a tiempo, casi todos los libros de Espíritu. Así que, hermanos, yo les invito una vez más a que nos entreguemos a Dios cada día, que supliquemos por el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que es muy necesario en estos tiempos, hermano. Así que el Señor me los bendiga y un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Bendiga al hermano Virgilio por el tema que nos ha traído esta mañana. Vamos a cantar con gozo el himno número 270, que se llama Anhelo ser limpio. Eso es lo que hermano, para esta canción. Anhelo ser limpio y completo en Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. A ti mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé. Pues lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí. Ven, corazón nuevo, pon dentro de mí. Jamás diste no al que
tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así se limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y precioso nombre. Te pedimos que nos limpies de toda nuestra maldad, que nos emblanquezcas tal cual la nieve es, Padre amado. Que tú pongas en nuestros corazones tu Espíritu Santo para que nos guíe al arrepentimiento. Que tú, Padre, puedas limpiarnos de toda nuestra maldad, de todas nuestras inmundicias, Padre amado. Que tú toques nuestros corazones, Padre amado. Que tú pongas en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Que solamente, Padre amado, podamos dirigir nuestros pensamientos hacia ti. Que tú nos bendigas, Padre. Danos fuerzas y perdona nuestras faltas y pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.